Muy bien, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio virtual para el curso de Intervención en Comportamiento Organizacional a cargo de la profesora Claudia Vallejos Valdivia, quien habla. Y bueno, estamos listos para empezar este día haciendo un breve repaso de lo que es pues el diagnóstico organizacional. Vamos a empezar con lo que es comportamiento organizacional. Hay que tener bien en claro esa variable. Espero que todos se encuentren bien. Por ahí creo que han enviado sus saludos por el chat. Bien, tenemos ahí conectados 21 estudiantes conectados. Muy bien, chicos. Entonces, a poner todos atención. Ahí tomen nota lo más que pueden, participen, por favor, es muy importante. La participación es un rubro también a considerar en el proceso de evaluación, ¿correcto? Bien, entonces me avisan, por favor, chicos, si se puede visualizar las diapositivas. Me avisan, por favor. ¿Todo bien? A ver, veamos. Un ratito para bajar acá. Ok. Vamos a ver quién está ingresando. Fernández por ahí. Todo bien, dice. Bien, todo bien. Entonces, avanzamos, ¿no? Bien. Esta es nuestra sesión número 8, modelo de diagnóstico organizacional, que está a cargo del grupo que está programado para la exposición del día de hoy. Vamos a ver cómo marchamos ahí. Según eso, vamos a dar pases y logramos terminar lo que yo tenía también pensado compartir con ustedes, ¿no? Interactuar con ustedes el diagnóstico, ¿no? Bien, hoy 2 de agosto del año 2022, ya iniciamos un mes más y al menos pensar ya nos acercamos a las fiestas navideñas que esperamos lleguemos bien sin ninguna noticias negativas, que todo vaya bien para el resto de este año para todos nosotros. El objetivo de esta sesión
8 es integrar los conocimientos previos como un preámbulo para la intervención en el comportamiento organizacional, porque ya la unidad 2 va a tener que ver pues con lo que es la intervención, ya con la acción para poder intervenir y poder buscar alguna mejora, algún cambio, poder responder a algunas necesidades que se han identificado en la etapa previa, ¿no? Previa a la unidad 2. Integrar esos conocimientos, unir esos conocimientos y darle sentido a esos conocimientos. Para poder intervenir en el comportamiento organizacional, primeramente tenemos que entender qué cosa es el comportamiento organizacional, ¿no? El comportamiento, ¿qué cosa es el comportamiento? Según Robbins, Chavenatos, bueno, todos ellos se ponen de acuerdo en una cosa, ¿no? En que el comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga, ojo, muy importante, es un campo de estudio, un campo quiere decir que se dedica a eso, ¿no? A estudiar y que investiga el impacto que tienen los individuos, las personas, los grupos, la estructura de la organización sobre el comportamiento. Ojo, esto es algo que no debemos olvidar. Es muy importante antes de estudiar algo, de estudiar una variable, un constructo, de estudiar un fenómeno. Antes de eso, primero hay que entender qué cosa es para yo poder estar observando las características de esa variable que yo deseo estudiar, ¿no? Tiene que ser así. No puedo yo, como se dice, aventarme a estudiar algo que yo no entiendo qué cosa es. Primero tiene que quedar claro cuál es su definición, cuáles son sus características, para yo luego poder observar esas características en un determinado tiempo, en un determinado momento, en un determinado espacio geográfico, ¿correcto? Bien, entonces no olviden eso, por favor, chicos, que el comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos. ¿Estudia qué? El impacto que tienen los individuos, los grupos, la estructura, ¿sobre qué? Sobre el comportamiento. Si llevamos al plano de la investigación esta definición, y cuando se trata de identificar las variables de mi tema de estudio, porque algunos, por ejemplo, cuando presentan sus proyectos de investigación, ya llegan preparados diciéndote cuáles son sus variables, ¿no? Y en algunos casos también les piden que identifiquen, que nombren cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente. Entonces, en estudios correlacionales, los correlacionales son cuando se trata de este estudio de dos variables, aunque no debe ahí identificarse variables independientes ni dependientes porque son típicos de los estudios experimentales en realidad, pero se suele hacer, ¿no? Algunos, por ejemplo, podrían identificar aquí, a ver, cuál sería la variable independiente. Seguramente ya lo han escuchado en su curso de metodología. Variables independientes, variables dependientes, ¿no? Si alguien se acuerda, puede participar y ahí aventarse y participar nomás, lo puede hacer con toda confianza. La variable independiente es aquella que tiene algún efecto en algo, en otra variable que sería la dependiente. La dependiente, como su nombre le dice, es la que recibe un efecto, un impacto de otra, en este caso la independiente. La independiente es, digamos, la que tiene más poder en el sentido que va a impactar algo. ¿A cuál va a impactar? A la variable dependiente. Entonces, partiendo de esta explicación, chicos y chicas, yo les hago una pregunta. En este caso, en esta definición del comportamiento organizacional, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? ¿Cuál sería la variable independiente
¿Y cuál sería la variable dependiente, ¿no? de esta definición de comportamiento organizacional? ¿Alguien por ahí? El impacto que tienen los individuos es variable independiente y el comportamiento es lo dependiente. Rosa, ¿eres tú? Sí. Ya, ¿qué me decías? ¿Cuál sería la El independiente para independiente ti? es el impacto que tienen los individuos en los grupos y las estructuras, y la dependiente es el comportamiento. Uh-huh. Bien, ¿y por Porque qué piensas ahí eso? dice impacto, entonces el impacto tenemos, digamos que va a haber un efecto, ¿no? Vamos a Uh-huh. analizar el individuo. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Bien, Rosita está en toda la razón, ¿no? Tiene razón, claro. Claro, la independiente sería el impacto que tienen los individuos. Las variables independientes serían aquí los individuos, los grupos y la estructura de la organización, ¿ya? Básicamente esos serían las variables independientes, los individuos, los grupos y la estructura, porque ellos van a impactar ¿qué? El comportamiento, porque dice ahí sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Por lo tanto, esa definición ya como que nos guía, ¿no? Nos guía a qué cosa mirar cuando vamos a estudiar el comportamiento organizacional, porque primero hay que estudiar algo para luego intervenir, ¿correcto? Bien, gracias ahí por la participación. Hay que observar variables. El comportamiento organizacional integra y sistematiza el estudio de todas las variables requeridas para mejorar la predicción, ¿no? Sobre el comportamiento humano. Observamos variables, observamos su comportamiento de estas variables, el impacto. ¿Para qué? Para mejorar la predicción sobre el comportamiento humano, para poder hacer predicciones. ¿Por qué? La psicología es el estudio del comportamiento humano que explica, comprende y predice también, ¿ya? No solamente es que comprende, también es para explicar el comportamiento humano. Comprendo, explico y también hago predicciones a partir de lo que he venido observando, de ciertos patrones que voy observando. Puedo anticiparme y predecir el posible comportamiento de una persona ante ciertas circunstancias, ¿ok? Entonces, el comportamiento organizacional, el estudio del comportamiento organizacional integra, sistematiza el estudio de todas las variables requeridas para mejorar la predicción sobre el comportamiento humano, los grupos que se forman y las estructuras, superando el uso exclusivo de la intuición. Superando, dice, el uso exclusivo de la intuición. Si bien es cierto, en un primer momento, podamos, de repente tal vez partamos de la intuición, ¿no? Las personas tal vez parten de la intuición para estudiar digamos, un tema, un fenómeno. La intuición es aquello que nosotros damos por cierto sin, digamos, evidencias fuera de nosotros. Son algo que sentimos, que pensamos que es así, pero no lo hemos comprobado. Es lo que es la intuición, los conocimientos primeros, ¿no? Que nos llega a nosotros por tal vez los sentidos, ¿no? Bien, pero que no hemos corroborado completamente, ¿ya? Es posible que en algunas investigaciones un tema haya empezado primeramente por la intuición, pero de ahí se ha ido fortaleciendo al buscar evidencias, a ver fuera de uno para ver si esto en realidad es un problema o no es, porque tal vez de repente está en mi percepción, en mi imaginación y realmente no es un problema, ¿ok? Eso también hay que tenerlo bien en claro. Se piensa antes de actuar, muy importante pensar antes de actuar, cotejar, observar, es muy importante. El comportamiento es por lo general predecible y el estudio sistemático del comportamiento, es un medio para hacer predicciones razonablemente correctas, definiéndose como la observación de las relaciones, el intento de atribuir causas y efectos, el intento, porque uno
busca en su mente atribuir las causas de algo, ¿no? Las causas de algo. ¿Por qué esta organización va muy lento? ¿Por qué hay mucha división en la organización? ¿Por qué no logra sus objetivos? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y uno comienza a darse supuestas respuestas y uno puede decir, ah, ya es por esto, ¿no? Es por esto, es que, bueno, hay mucha deshonestidad, hay falta de transparencia y todo eso pues acarrea consecuencias negativas que a la larga van a afectar a la organización y a largo plazo pues en toda organización donde hay corrupción, donde las cosas se corrompen, eso no dura, se va a destruir con el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos buscar explicaciones a algo que vemos, a lo que observamos, dentro de nuestra cabeza, ¿ya? Pero cuando ya llevamos a cabo un estudio de investigación, ahí podríamos corroborar o no si las cosas son así como yo las he pensado, ¿correcto? Bien, entonces la observación de las relaciones, el intento de atribuir causas y efectos y la extracción de conclusiones basadas en evidencia científica. Se va avanzando a extraer conclusiones ya, ahora, ¿no? Pero basadas en ¿qué? En la evidencia científica, para explicar y predecir el comportamiento. Evidencia científica cuando sigue pues una ruta, ¿no? Una ruta, no solamente me quedo en la intuición, ya me quedo en el desarrollo de supuestos, de explicaciones probables sobre un comportamiento, una variable, sino que voy avanzando, la evidencia científica, buscando en la realidad si las cosas son así, recopilando información a través de entrevistas, de revisión de documentos, a través de cuestionarios, de encuestas, voy recogiendo información sobre la variable que deseo estudiar, sobre la problemática. Bien, entonces, y todo esto es muy importante para luego explicar, para luego predecir el comportamiento, así también como para promover los cambios necesarios. ¿Ok? Entonces, como ven, hay un orden, ¿no? Puede haber varios factores que afectan el comportamiento organizacional. Y estos factores, según un material que por ahí estuve revisando en el idioma inglés, podrían ser, y seguramente ya ustedes ya también recuerdan de las clases anteriores, estos factores pueden ser las características de las personas en el centro laboral, ¿no? Las diferencias individuales, porque las personas tenemos ciertas diferencias individuales, ¿no? Las actitudes, la personalidad, las atribuciones, la orientación y el rol que cada uno juega, ¿no? Otro factor puede ser de cómo las personas son motivadas, ¿no? ¿Qué me motiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me motiva? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué motiva a cada uno de ustedes? ¿Qué motiva a cada uno de los trabajadores? ¿Serán movidos por la misma razón? ¿No? La vez pasada creo que hablamos de la motivación como el motor que empuja a alguien a hacer algo, ¿no? La motivación, ¿no? El empuje, esa fuerza que motiva a alguien y que puede ser, pues, extrínseco o intrínseco, ¿correcto? Entonces, ¿qué motiva? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que motiva a una persona, al empleado, al colaborador? Lo otro es los procesos de compromiso, de involucramiento, ¿no? De involucramiento del colaborador. El proceso de involucramiento del colaborador, ¿no? ¿Cómo es que el colaborador se llega a involucrar en el trabajo, ¿no? En el rol, en su función, cómo sucede eso, ¿no? Cómo puede haber muchas cosas dentro de ese cómo, porque es un proceso, ¿ok? Lo otro es el proceso de compromiso organizacional, ¿no? ¿Qué ruta sigue? ¿Qué hay dentro de ese proceso que logra que el empleador, que el colaborador
se comprometa en su organización, ¿no? ¿Qué hay dentro de cómo se logra? ¿Cómo hacen para que eso se logre? ¿O qué no se está haciendo? Razón por la cual no se comprometen, ¿no? ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Ok? Bien, y bueno, otro factor es cómo funcionan las organizaciones. ¿Cómo funcionan? Muy importante tener en cuenta porque todo esto afecta el comportamiento organizacional. Y por último, un tema que se habla muchísimo a nivel internacional en el ámbito de los negocios es la cultura organizacional, ¿no? También es otro factor que puede estar afectando el comportamiento organizacional, que ustedes ya deben recordar que tiene que ver con los valores, los principios de una organización, pero que esos valores y principios tienen que estar sintonizados con la misión y la visión de la organización. Lógicamente, eso es muy importante, ¿ok? Ahora, ¿de dónde se parte cuando se estudia una variable? ¿No? ¿De dónde se parte? ¿De dónde se parte? Los conocimientos que yo tenía sobre de dónde se parte han sido confirmados. Justamente la capacitación que tengo ahora es de unos ponentes de la Universidad del Valle de Bolivia. Asistí el lunes pasado, el de ayer me la perdí, me confundí con el horario, habían cambiado para creo que era en la mañana, creo. Y bueno, ese me lo perdí, pero el del lunes pasado no. Y justamente en esa ponencia, que, bueno, era flexible porque uno podía opinar, ¿no? Intercambiar opiniones con el ponente. Y de hecho, cuando uno va a estudiar una variable, como le decía ya en las dos diapositivas anteriores, a veces uno parte de sensaciones, ¿no? De la intuición, ¿no? Conocimientos, digamos, o esas ideas primeras, sensaciones que uno tiene sobre algo, pero que no ha sido comprobado todavía. Pienso que es así. No pienso, yo siento algo, ¿no? Pienso que tienen ese problema, pienso, pero no se ha comprobado todavía. Pero no se debe descartar porque puede ser algo que nos impulsa a investigar algo, ¿no? Y de ahí esa idea va madurando, ¿ok? Luego llega a ser ya ideas un poquito más amplias, ideas sobre algo, las ideas parten de algo. Luego las experiencias que uno tiene, por ejemplo, de repente, si trabaja en un centro laboral, uno puede estar observando cosas, hechos que suceden, uno va observando y eso que va observando es parte de la experiencia, ¿no? Los hechos, lo que uno observa es lo facto perceptivo, ¿ok? Dentro de una organización. Todo eso uno va recogiendo, ¿no? Y eso puede impulsar a que se pueda iniciar una investigación sobre una variable. Y por último, las teorías, que ya son ya ideas un poco más, ya más maduras, más formales, sistematizadas, que intentan explicar una variable, un constructo, un fenómeno, ya lo intentan explicar. Y que también explica pues el mecanismo, ¿no? Sus causas, sus consecuencias, y algunos lo abordan de manera, digamos, digamos, fragmentadas o categorizadas, digamos que un tema, una variable, un constructo, tratan de estudiarlo a partir de dimensiones o de factores, y de ello se puede servir el investigador para crear un instrumento o elegir un instrumento que abarque todos esos aspectos de esa teoría, ¿no? De esa teoría. Ahora, esto, lo que siempre digo, ¿no? El escucha, la observación, muy importante. Entonces, escucha, observa, visualiza. Es necesario visualizar, particularmente las variables claves que pueden influir en un contexto determinado para el adecuado comportamiento organizacional y la eficacia en la gestión. Escucha, ¿quién se va a escuchar? Al cliente. ¿Quién sería el cliente? ¿Quién sería el cliente acá? Si estamos hablando de comportamiento organizacional, ¿quiénes serían los clientes? ¿Alguna idea? A ver, chicos, ¿alguien?
¿quién sería alguien? Porque ahí he puesto en las diapositivas, dice, escucha, observa, visualiza. Escucha. ¿A quién voy a escuchar? ¿No? En el área clínica, ¿a quién escucho? ¿No? En el área clínica, el fin de semana tuve, por ejemplo, a una familia para una sesión, ¿no? Psicológica. ¿A quién escucho? Yo. Profesora, a los miembros de una organización, a la organización, Sí. a la primera pregunta, sino que no podía activar el audio. Sí, ¿a quién escucho? ¿No te escuché? A los miembros de la organización. Claro, a los miembros de la organización, ¿no? Una empresa, Pero, ¿no? claro, ajá, claro. Y uno, por ejemplo, uno viene a la organización, primeramente, no tanto por los colaboradores, ellos no te llaman, quien te llama es generalmente alguien en, digamos, en una posición de autoridad, ¿no? Puede ser el administrador, puede ser el de recursos humanos, puede ser el mismo gerente, que llama a un profesional en psicología en el área de comportamiento organizacional. Entonces, a quien se le tendría que escuchar es precisamente a quien te llama. Luego ya a los colaboradores, ¿no? A las otras personas para tener una idea sobre qué es lo que está ocurriendo, para hacer un análisis de la organización. Bien, entonces es necesario escuchar, es necesario observar, darse su tiempo para escuchar, observar, para visualizar cómo podrían ser las cosas si esto estuviese sucediendo. Para visualizar es una, digamos, una actividad mental, ¿no? Es una actividad mental, visualizar. Yo escucho, observo, pero trato de visualizar también cómo serían las cosas si esto no está presente, si esto estuviese presente, ¿ok? El diagnóstico organizacional, ya estamos llegando a esta parte, ¿no? Hay que entender qué cosa es la utilidad del diagnóstico, para qué sirve, ¿no? Cuáles son las condiciones para llevar a cabo el diagnóstico organizacional, qué condiciones tienen que existir para poder llevar a cabo un diagnóstico, y las perspectivas del diagnóstico organizacional. ¿Qué se espera, no? ¿Qué se espera una vez que se hace el diagnóstico, que se lleva a cabo, que se realiza? Y ahora, ¿qué cosa, no? Bien, pongan atención a estas preguntas porque las van a tener en cuenta para el siguiente video que ahorita sigue, ¿ya? Pongan atención, voy a presentar un video y voy a hacer las preguntas para ese video. ¿Qué es el diagnóstico organizacional? ¿Qué pasos implica? ¿Es estructurado o no estructurado? ¿Cuáles son los modelos de diagnóstico organizacional? ¿Qué sugieren los modelos de sistemas abiertos y qué consideran? ¿Juega la retroalimentación un rol importante? Explique. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Qué sugiere el modelo de sistemas cerrados? ¿En qué se centra? ¿Cuáles son las técnicas del diagnóstico organizacional? ¿Cuáles son las técnicas de investigación? Podría haber más preguntas. El video dura unos 10 minutos y tantos segundos, ¿no? Los invito a ver el video, a estar atentos, chicos, ya al video, y luego a participar, ¿no? Y yo agradecería que aquellos que no suelen participar lo hagan, por favor. Bien, denme unos segundos para acá buscar el video. Bien, ahí vamos. Bien. Aquí estamos, chicos. Empezamos.
diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional es una manera efectiva de ver una organización para determinar las brechas entre el desempeño actual y el deseado, y cómo puede lograr sus objetivos. El diagnóstico puede limitarse a un equipo, un proyecto o una empresa en general. Es un proceso que implica 3 pasos. Ingresar públicamente en un sistema humano, recopilar datos válidos sobre diferentes experiencias y retroalimentar al sistema para promover el desempeño corporativo. Es un enfoque estructurado que evalúa la operación y la eficiencia de una organización. Modelos de diagnóstico organizacional. Los modelos de diagnóstico organizacional pueden estar dentro de sistemas abiertos o cerrados. Modelos de sistemas abiertos. Los modelos de sistemas abiertos sugieren que todos los componentes dentro de una organización se encuentran interrelacionados. Por tanto, al cambiar un componente, se tendrá un efecto en los demás elementos. Los modelos de sistemas abiertos consideran adicionalmente el entorno externo de la organización y toman en cuenta sus efectos en las decisiones y los cambios. Esto suscita la idea de que las organizaciones son un conjunto de funciones extremadamente complejas de tareas, liderazgo, cambios y toma de decisiones. Aunque esta complejidad es demasiado abrumadora para considerarla toda a la vez, el modelo de sistemas abiertos respalda el concepto de que el todo es más fuerte y efectivo que cada componente individual por sí solo. Retroalimentación. El modelo de sistemas abiertos es interesante porque admite un ciclo de constante retroalimentación durante todo el proceso. Se consideran los insumos, como la información y el capital humano, transformaciones como los componentes sociales y tecnológicos, y los productos, bienes, servicios y capital intelectual dentro del contexto del entorno externo en el que opera la organización. En cada una de estas categorías hay una constante retroalimentación que sirve para hacer avanzar la organización. También sirve para regresarla, para replantear conceptos o ideas que no funcionan y necesitan mejorarse. Esto es similar a la idea de fomentar el ensayo y error, ensayar muchas cosas y mantener la que funcione. La comunicación se puede considerar un componente importante en este modelo, para garantizar una retroalimentación efectiva y oportuna. Modelo de sistemas cerrados. El modelo de sistemas cerrados no promueve la flexibilidad y adaptabilidad, ya que ignora por completo el entorno externo y se centra completamente en los componentes internos. En la actualidad, ignorar las fuerzas externas es señal de una organización débil, condenada a la crisis o al fracaso, porque no estará preparada adecuadamente para enfrentar los cambios que surjan. Además, los modelos de sistemas cerrados respaldan el concepto de hacer las cosas de forma correcta. Esto limita el crecimiento de la organización y de los miembros de su equipo, porque no promueve ningún tipo de desarrollo ni fomenta el aprendizaje organizacional, lo que nuevamente es imperativo en el mundo cambiante de hoy en día. Técnicas de diagnóstico organizacional. Métodos de diagnóstico. Hay muchas maneras de analizar y diagnosticar organizaciones y sus fenómenos. Los siguientes son los métodos utilizados más frecuentemente: cuestionarios, entrevistas, observación, análisis de registros, curriculares, información de evaluación y similar literatura organizacional, análisis de organizaciones y de varias unidades, equipos de tareas y grupos de tareas, talleres de identificación de problemas, resolución de problemas, seminarios, simposios y programas de entrenamiento, registro y examen de incidentes críticos. Proceso general. El proceso para utilizar la herramienta de diagnóstico organizacional ha sido el primero en entender la organización y la industria con la que se está trabajando. Luego se realiza una investigación y se entrevistan a miembros dentro de la industria. Se crean preguntas estructuradas para las entrevistas con algunos miembros claves de la organización a diagnosticar. También se trata de estar presentes en las oficinas y pasillos de la organización para observar en marcha algunos de los aspectos organizativos. A partir de ahí se va a la documentación, que es un proceso bastante simple y directo para dividir la información que se ha escuchado, anotado y observado en el modelo de diagnóstico organizacional. Técnicas de investigación.
Con el diagnóstico organizacional, las organizaciones se hacen más efectivas al promover reducciones en las diferencias entre poder y estatus, también en la comunicación abierta, en la toma de decisiones participativa, en la cooperación, solidaridad y desarrollo del potencial humano de sus miembros. Para promover el cambio y el desarrollo, los consultores de desarrollo organizacional desarrollaron una amplia gama de técnicas de investigación. A continuación, un resumen de estas intervenciones agrupadas por la parte del sistema organizacional al que está dirigido más directamente. Recursos humanos. El cambio o selección de habilidades, actitudes y valores a través de programas y cursos de capacitación, reclutamiento, selección, asesoramiento, colocación y programas de manejo de estrés y mantenimiento de la salud. Comportamiento y procesos. Cambios en los procesos de interacción, tales como la toma de decisiones, liderazgo y comunicación a través de la capacitación, la formación de equipos, la consulta de procesos y la intervención de terceros para la resolución de conflictos. Retroalimentación de los datos de la encuesta para el autodiagnóstico y la planificación de las acciones, estructuras y tecnologías organizacionales. Rediseño de trabajos, procedimientos administrativos, mecanismos de recompensa, división del trabajo, mecanismos de coordinación y procedimientos de trabajo. Metas, estrategias y cultura organizacional. Promover la clasificación de objetivos y la formulación de estrategias a través de talleres y ejercicios. Facilitar los vínculos de cooperación entre las organizaciones. Examinar y cambiar las culturas corporativas, valores, normas y creencias. Ejemplo de diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional es una forma de intervención, ya que interrumpe las operaciones rutinarias de la organización. Puede afectar las expectativas de los miembros con respecto al cambio y puede influir en cómo piensan sobre sí mismos y su organización. Caso de la NASA. Se puede hacer un análisis del intento de la NASA de implementar la innovación abierta, que era compartir ideas y resolver problemas con otras organizaciones en todo el mundo, en respuesta a sus recortes presupuestarios. Su sistema de recursos humanos se puede definir de la siguiente manera. Un trabajo no estructurado. Muchos proyectos ejecutándose sobre la marcha al mismo tiempo. No existen procesos que determinen cómo o qué estudiar dentro de los proyectos. Hay jerarquías y procesos claros, lo que permite el éxito en un campo que necesita tanta experiencia. Proporciona un método de cómo hacer tareas basadas en quién quiere trabajar en qué conjunto de actividades funciona, etc. Una cultura de no despedir personas. Muchos contratistas en la oficina, los cuales fueron los primeros en ser despedidos durante los recortes presupuestarios. Miembros del equipo muy bien tratados. Topes bajos de compensación. Aunque eso no impacta la cultura organizacional, la gente quiere estar allí y por eso aceptan topes salariales más bajos. Los empleados piensan en la NASA como un empleador superior, porque permite a la gente ser innovadora y contribuir a una nueva idea, o algo que no se haya hecho antes. Intervenciones realizadas. En este caso, la organización no estaba comprando la idea de la innovación abierta. Este era un proyecto diseñado para poder seguir logrando los resultados de calidad de la NASA. Se requería colaboración externa de la NASA debido a los cambios en el entorno externo, que eran los recortes presupuestarios. Se produjeron intervenciones tales como sesiones de capacitación, oportunidades de retroalimentación, recompensas por participar en la innovación abierta. También se creó una lista de verificación para hacer que la innovación abierta fuera utilizable por la NASA. Todas estas intervenciones tomadas por los agentes de cambio en el caso de la NASA, finalmente funcionaron para conciliar los conflictos creados por la disminución de los recursos, la ansiedad de supervivencia, la disminución de la motivación y la resistencia al cambio. Las intervenciones apropiadas, como trabajar para alinear la visión de la empresa con la realidad de las operaciones cotidianas, pueden utilizarse para conciliar y obtener resultados positivos cuando existen conflictos. Asimismo,
El diagnóstico organizacional resulta muy útil cuando se quiere adaptar o cambiar la cultura empresarial de una organización, demostrando aquellos factores de debilidad o fortaleza que habría que corregir o aumentar. ¿Qué es el diagnóstico organizacional? Bien, estimados estudiantes, ahora sí empezamos siendo las 2:52 de la tarde. Hay algunas preguntas, voy a estar enviando las preguntas por el chat nuevamente, ya las leí a ustedes que las proyecté en las diapositivas, pero también las voy a estar enviando acá para que puedan recordar. Aquí tenemos 10 preguntas, he podido extraer, formular del video. Pueden haber muchas más preguntas. Son 2:53 de la tarde. Exacto, 10 minutos. Miren, empezamos 2:43, son 2:53 de la tarde. 10 minutos exacto el video. Ok, bien, entonces vamos a empezar. Ahí están las preguntas, partiendo del video. Primeramente, ¿qué cosa es el diagnóstico organizacional según el video presentado? Empezamos con Melanie Álvarez Tarrillo. Adelante, Melanie. Sí, profesora. Respecto a la primera pregunta, puedo destacar que el diagnóstico organizacional es una forma de ver la organización tal y como es, para que de esa manera podamos identificar su situación actual. Más que nada es como obtener un plano general de la organización, ¿no? En aspectos positivos, negativos, y así también se puede averiguar qué tan distante está del desempeño deseado que se planteó en un inicio. Y esto al mismo tiempo da pase a que se puedan establecer algunas actividades que pueda hacer que la organización llegue a su meta, a su objetivo planteado inicialmente. Bien, entonces ahí Melanie ha sido puntual en su participación con respecto a la pregunta, ¿qué es el diagnóstico organizacional? Bien, entonces ya ahí queda clarísimo, ¿ok? ¿Qué cosa es el diagnóstico organizacional? Ahora, ¿qué pasos implica? ¿Qué pasos implica realizar un diagnóstico organizacional? Bien, ahí tenemos a su compañero John Muñoz. Adelante, John. Buenas tardes, profesora. Sí, en el video se mencionó que implican 3 pasos. El primero, que es ingresar públicamente en un sistema humano. El segundo, que es recopilar datos válidos sobre diferentes experiencias. Y el tercero y último, que es retroalimentar al sistema para promover el desempeño colaborativo. Muy bien, ahí John también muy puntual, exacto en su participación. Bien, ¿qué pasos implica el diagnóstico organizacional? La siguiente pregunta sería, ¿qué es estructurado o no estructurado? De lo que han inferido, ¿no? ¿Qué infieren de lo que han escuchado? ¿Es estructurado o no es estructurado todo este proceso? Voluntario, voluntaria. A ver, sigamos ahí con ese entusiasmo. Ahí empezaron con mucho entusiasmo, hay que mantenerlo. ¿Qué piensan? ¿No? ¿Es estructurado o no estructurado? Por ahí algunos educational guesses, en inglés se dice educational guesses, que significa, bueno, hagamos o realicemos intentemos, ¿no? Hagamos un intento, digamos, educacional, cuando pensamos que realmente no sé la respuesta, pero tal vez puedo intentar. Bien, ahí John nuevamente levantó la mano. Sí, profesora. En el video claramente se menciona que es un modelo estructurado y que va a evaluar la eficiencia, y podemos notarlo porque consta de pasos para poder realizar el diagnóstico organizacional. Bien, ahí la respuesta de John responde por qué dice que es estructurado, pero también me explica brevemente por qué es estructurado. ¿Por qué? Porque mencionan pasos, ¿no? De hecho, cuando ya hay una ruta, ya hay unos pasos,
a seguir es porque es estructurado, nos sugiere que es algo estructurado. Es como, por ejemplo, la investigación que se basa en el método científico es riguroso, ¿no? Pero ¿por qué es riguroso? Porque precisamente se sigue una ruta, hay un proceso, hay un procedimiento, y por tener procedimiento, por haber un proceso, por tener pasos que seguir, entonces estaríamos hablando de que es algo estructurado. Cuando algo no es estructurado, no hay rutas, no hay procedimiento, esto es, digamos, un caos, un desorden, ¿no? O es algo más, digamos, también podríamos decir algo espontáneo, algo que surge, cómo se presentan las cosas, ¿ok? Bien, ahí nuevamente gracias a su compañero John Muñoz. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los modelos del diagnóstico organizacional? ¿Los menciona? Adelante, Stephanie Delgado, Stephanie Rojas. Sí, profesora. Menciona dos modelos de sistemas abiertos y los de sistemas cerrados. Los sistemas abiertos que sugieren que todos los componentes se encuentran interrelacionados y que consideran al entorno externo como adicional y toman en cuenta sus efectos en los cambios. En cambio, los sistemas cerrados se ignoran por completo el entorno externo y se centran solo en el interno. Por lo tanto, son organizaciones más débiles y condenadas a la crisis o fracasos, ya que no saben aceptar los cambios. Bien, ahí por su compañera Stephanie ha sintetizado su respuesta a la pregunta que acabo de formular. Muchas gracias. Ahora Ani también ha levantado su mano, Ani Castillo. Sí, profesora, como mencionaba mi compañera, hay dos modelos. Como dijo, en el sistema abierto no lo intervienen lo que es los efectos del medio externo, entonces por eso vendría a ser algo más débil, un sistema más débil el cerrado es el sistema más débil porque no hay aprendizaje, entonces la organización ahí no logra un desarrollo. En cambio, en el sistema abierto sí consideran el efecto del medio externo, entonces aquí hay más flexibilidad y hay más adaptabilidad. Exacto, los sistemas abiertos, por lo que se sabe, promueven el desarrollo en una organización, ¿no? Promueven también la innovación, precisamente porque es abierto, se permite considerar los factores externos, ¿no? Lo que hay fuera. Son menos rígidos, son más flexibles y más abiertos. Bien, gracias ahí también a su compañera Ani Castillo por su respuesta puntual a la pregunta sobre cuáles son los modelos del diagnóstico organizacional. Ahora, ¿qué sugieren, no? ¿Qué sugieren los modelos de sistemas abiertos y qué consideran? Aunque creo que esta pregunta ya ha estado, creo, implícita ahí en las respuestas que han dado, pero tal vez tengan algo más que añadir. ¿Alguien más? Grecia Collazos, adelante. Bueno, sí, según lo que pude escuchar del video, el modelo de sistema abierto nos dice de que aquí todos los componentes de la organización están interrelacionados y al ser un cambio en un componente, también se tendrá un cambio en todos los demás, es decir, que toda la organización generará un cambio. Y bueno, también nos menciona de que el todo es más fuerte que cada una de sus partes. Y en este modelo, el factor, digamos, más importante viene a ser la comunicación. Y luego tenemos el modelo de sistema cerrado, que es el que no promueve la flexibilidad ni la adaptabilidad y más bien se centra en las fuerzas internas y deja a un lado las fuerzas externas, ¿no? Este modelo no promueve el desarrollo y por el contrario, como nos mencionó el video, respalda el concepto de que se tiene que hacer bien las cosas. Bien. Gracias ahí a Grecia también Collazos, que ha sintetizado la respuesta a la pregunta sobre qué sugieren los modelos de sistemas abiertos y qué cosa consideran. Bien, muy bien, chicos. La siguiente pregunta: ¿juega la retroalimentación un rol importante? Explique, según lo visto en el video. Marilyn Pérez, adelante. Sí, según el video nos dice que la retroalimentación sirve para hacer avanzar la organización y también para replantear conceptos o ideas que no funcionan dentro de la organización
y necesitan mejorar. Básicamente eso, ¿no? Retroalimentar, un rol importante. Dentro de la organización permite identificar qué se está haciendo bien, qué cosas se está haciendo mal, y todo eso con el fin de lograr mejoras, ¿correcto? Bien, ahora la siguiente pregunta, ¿por qué es importante la comunicación? ¿Por qué es importante la comunicación según lo explicado en el video? ¿Qué piensan? ¿Alguien por ahí se anima a participar? ¿Por qué es importante la comunicación? Es más, ¿qué vemos ahí? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen del video. ¿Qué creen que está ocurriendo, no? ¿Qué cosa ven? ¿Qué observan ahí de esa imagen? Comunicación. Profesora, Adelante. en el video también nos dicen que la comunicación sirve para garantizar una retroalimentación tanto efectiva como óptima. Claro, ¿no? La comunicación está presente ahí, es implícito en toda relación, en toda situación hay comunicación, aún cuando se guarda silencio, se está comunicando algo, ¿no? Si se guarda silencio, algo se comunica, ¿no? La comunicación puede ser verbal o no verbal, verbal a través de ondas sonoras, de las palabras, ¿no? Que tienen un significado para quien lo escucha. El emisor y el receptor saben, conocen los signos para poder luego saber de qué se trata, ¿no? Tienen que hablar obviamente el mismo idioma para poder entenderse. Esto es la comunicación verbal, y la no verbal es la que comunicamos a través del lenguaje corporal, ¿no? De los gestos, ¿no? De la proxemia, la distancia también, a través de la distancia. ¿Cuál es el espacio de distancia entre una persona y la otra? También dice mucho, ¿no? Entonces ahí vemos lenguaje en la comunicación no verbal, miradas atentas, ¿no? Escucha también, están escuchando, lo podemos ver a través de sus ojos, de la posición del cuerpo, la inclinación de la cabeza, están atentos, escuchando. Bien, la comunicación de hecho es un elemento muy importante porque la retroalimentación no tiene efecto sin la comunicación, el avance no tiene efecto si no hay comunicación. La comunicación yo diría que es casi todo, ¿no? Por la comunicación se logran grandes hazañas. Por la comunicación existe Machu Picchu, existen las pirámides de Egipto, existe, no sé, otras maravillas que existen en el mundo, ¿no? Y no necesariamente maravillas. Por la comunicación existe una carretera, la Panamericana, por ejemplo. Bien, las represas, ¿no? Por la comunicación, el puente en Pimentel. ¿Cómo es que lograron construir ese puente? ¿No? ¿Cómo que a través de la comunicación? La siguiente pregunta. ¿Qué sugiere el modelo de sistemas cerrados? ¿En qué se centra? Brenda Hurtado, adelante. Gracias, Miss. Bueno, como mencioné en el video, básicamente el sistema cerrado no promueve que en la organización haya flexibilidad ni tampoco adaptabilidad. Y esto debido a que va a impedir por completo que el entorno externo se inmiscuya. Para esto, como dice la pregunta, ¿en qué se centra? Pues se va a centrar básicamente en sistemas internos, en un tipo de que van a generar un desarrollo y también a la vez por medio de estos componentes menciona que en la actualidad el seguir el sistema cerrado va a poder ignorar las fuerzas externas en señal de la propia organización, va a conllevar a que pues la misma organización esté más débil, donde puede presentarse una crisis o incluso llegar al fracaso porque no va a estar preparada adecuadamente para enfrentar los cambios que puedan surgir. Bien, básicamente ahí ha dado la respuesta a la pregunta
¿Qué es lo que sugiere el modelo de sistemas cerrados? ¿En qué se centran, ¿no?, los sistemas con modelos cerrados? Bien, gracias ahí a Brenda Hurtado por su participación. ¿Cuáles son las técnicas del diagnóstico organizacional? ¿Cuáles son? Voluntario, voluntaria. ¿Cuáles son esas técnicas del diagnóstico organizacional? Las técnicas para llevar a cabo un diagnóstico. Según el video. Voluntarios, voluntarias, llamamos tal vez. Pues para medir la técnica que se debe diagnosticar es el cuestionario y también luego que diagnosticamos elaborar talleres. Rosita, ¿no? Rosa Sandoval. Bien, gracias a Rosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Profesora, sí. En el Adelante, video, yo. Sí. en el video mencionaron varias técnicas, entre las que recuerdo estaban los cuestionarios, las entrevistas, la observación, los simposios y los equipos y grupos de tarea. Bien, ahí, ¿no? Hay algo que en la mención que han hecho, ¿no?, que se ha hecho en el video, en la mención de las técnicas del diagnóstico organizacional, ¿hay algo que les ha causado sorpresa? ¿Alguna mención, algo en la lista que les ha causado sorpresa, tal vez? En mi caso sí, pero eso porque solamente antes sabíamos que podíamos diagnosticar con cuestionario, para que dice que queremos diagnosticar mediante las entrevistas, observación, trabajo en equipo, dejar las actividades, ¿no? Claro. Sí, tal vez de repente a algunos les causa sorpresa escuchar, por ejemplo, simposios, ¿no? Simposios. Por lo general sabemos que, bueno, las entrevistas, ¿no? Las entrevistas es una técnica, la entrevista es una técnica tanto en el área clínica, la entrevista fue y seguirá siendo la técnica por excelencia, ¿no? La aplicación de los instrumentos, digamos, son ayudas colaterales para tal vez reforzar, confirmar lo que ya he podido diagnosticar en mi mente a través de la entrevista. La entrevista, cuando yo hago preguntas a la persona en una, digamos, primera sesión, ¿no?, donde recojo datos, hago preguntas en una conversación. Los instrumentos, ya las escalas, los inventarios, los cuestionarios en el área clínica son herramientas, son ayudas colaterales que me pueden servir, pero la entrevista es y seguirá siendo la técnica por excelencia, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en claro. Y lo mismo se lleva al campo educativo, al campo comunitario social, al campo organizacional. Entonces sabemos que pues las entrevistas, los cuestionarios, la observación creo que estaría en segundo lugar luego de la entrevista, los cuestionarios, análisis de registros, en este caso, ¿no? Análisis de registros, porque hay registros, análisis de incidentes. ¿A qué se refiere eso? Hay organizaciones, al menos cuando yo estudié y trabajé en Estados Unidos, en el hospital donde yo trabajé en un hospital psiquiátrico. Y ahí, por ejemplo, había un sinnúmero de formatos, ya listos, formatos para esto. Había un almacén solamente con formatos con los cuales yo tenía que familiarizarme. Obviamente no los iba a utilizar todos, pero había un almacén del tamaño de mi dormitorio, más o menos, ¿no?, que lo habían dedicado solamente para formularios, formatos, ¿no? Y uno de esos formatos era un paquete de formatos que tenía que ver con incidentes, ¿no? Incidentes, registros de incidentes. ¿A qué se refería eso? Bueno, si en la organización sucedió un incidente, digamos, un paciente golpeó a un trabajador, a un vigilante, porque donde yo trabajaba, en todo lugar había cámaras y habían vigilantes por todos lados, por los pabellones que estaban
vestidos con ropa así como normal, ¿no? De ropa no con uniforme, me refiero a eso, cuando digo no en ropa normal, ¿no? Y si sucedió un incidente, digamos que un paciente agarró de los pelos a una psicoterapeuta, a una enfermera, a un enfermero, eso se reportaba. Incidentes. Si dentro del perímetro de la organización algún familiar tuvo una crisis, comenzó a gritar porque tenía una queja, supongamos, todo eso se registraba, ¿no? En los formularios de incidentes, ¿no? De incidentes. Pero ¿para qué sirve eso, no? ¿Para qué sirve? Sí, precisamente para mejorar, porque cuando se quería realizar un estudio de la organización, se tenía que hacer un análisis. Pero ¿qué cosa analizaba? No solamente partía de la conversación que he sostenido con el gerente, con el presidente de esa organización, de ese hospital, sino también que se revisaban documentos. Y se supone que ese profesional a quien habían invitado, ¿no? A quien habían llamado, convocado para que ayude a la organización, tenía que tener acceso a esa documentación para poder revisarla y hacer un análisis. Bueno, eso quiere decir que hay que leer, pues, ¿no? Hay que leer. Ahí el problema es cuando a alguien que no le gusta leer, ahí sí va a ser difícil, porque ¿qué cosa sobre la base de qué va a analizar, ¿no? Es necesario leer, y tenía que leer y hacer un análisis a partir de esas fuentes específicas, ¿no? Revisar, por ejemplo, el libro de reclamaciones, ¿no? También indica, en nuestro contexto tal vez eso se vea como que algunos estén a la defensiva respecto al libro de reclamaciones y lo guarden y lo escondan, ¿no? Pero es que a la larga es bueno porque eso le permite a la organización saber qué cosa está haciendo mal, ¿no? Para mejorar. Bueno, yo creo que también debiera haber un cuaderno donde se registre las cosas que hace bien esa organización. También, ¿no? No solamente lo que hace mal, sino también lo que hace bien. Culturalmente hablando, que en una organización se enfoca en lo que se está haciendo mal y se despide gente. Mientras que creo que hay organizaciones en otros lugares donde eso no es la parte que, digamos, primera en la que se piensa, ¿no? La meta principal de despedir gente, sino identificar qué cosa se está haciendo mal, qué cosas se está haciendo bien, cuáles son, como se dice, análisis FODA, hacer una fortaleza, registro de análisis de fortalezas, de debilidades, de déficits, y a partir de ahí darle una solución, capacitar al personal, por ejemplo, porque fácil es despedir, fácil es decir, tú esto, el otro, pero ya eso es fácil, ¿no? Pero lo más difícil es tener que lidiar con esos colaboradores, esos trabajadores y dar una solución. Bien, entonces eso es muy importante, ¿no? Detalles como esto, análisis de registros, de incidentes críticos, ¿no? ¿Qué cosa ha sucedido? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa mencionan? Seminarios, simposios, trabajo en equipo, creo que mencionaron también, pero ¿por qué no? Trabajo en equipo, ¿por qué podría ser una técnica para el diagnóstico organizacional? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez no lo ha explicado así, pero ¿qué piensan? Partiendo ya de nuestra capacidad de ir más allá de lo que escucho, de lo que leí. ¿Qué respuesta les puedo estar dando yo? ¿Por qué? ¿Por qué trabajo en equipo? Rosa Sandoval, adelante. Adelante, Rosa. Ya estaba hablando con mi teléfono apagado. No, es que cuando se trabaja en equipo, se analiza quiénes son más flexibles a las diferentes opiniones que se dan, ¿no? Porque como sabemos, hay personas que quieren imponer todo lo que ellos dicen.
y no aceptan las opiniones de sus compañeros. Entonces ahí se ve la flexibilidad, tan flexible son. Y también permite de que ellos también respeten las opiniones de los demás, valoren sus opiniones, y ahí también se ven los valores, las normas, las actitudes que cada miembro tiene. Exacto, ¿no? Exacto. Y miren que en esta técnica, que al menos así veo que lo consideran como una técnica, también está implícita la observación, ¿no? Porque alguien está ahí observando, alguien está observando el trabajo, cómo se trabaja en equipo. Recuerdo cuando recién se instaló este centro comercial Sodimac, ¿no? Creo que es de chilenos, de chilenos creo. Sodimac, mi hermano empezó a trabajar ahí. Mi hermano, bueno, él era independiente, ahora es independiente también. Muy jovencito, ¿no? Mi hermano es siempre muy, muy activo. Y él empezó a trabajar ahí. Y recuerdo que una de las técnicas para seleccionar personal fue precisamente el trabajo en equipo, ¿no? Él me contó de que les daban, digamos, una tarea, ¿no? A un equipo, a aquellos que se estaban presentando para el trabajo, y con una problemática, ¿no? Y los estaban observando, Y mi hermano, bueno, fue uno de los que fue seleccionado, ¿no? Muy, muy capaz, muy atento, muy hábil, ¿no? Muy hábil. Y ahí estuvo trabajando y prácticamente fueron ellos, ¿no? Los que empezaron a implementar la tienda. Ellos prácticamente armaron la tienda ahí, Sodimac. Luego, bueno, él aprendió muchas cosas ahí, después ya se abrió, quiso salir, ya él mismo renunció. Después era un muy excelente trabajador porque siempre los escogían cada mes el trabajador del mes, ¿no? Entonces el modo de tratar al personal era muy bueno, ¿no? Ahora no hay tanto personal, he notado desde hace unos 4 o 5 años no veo tanto personal como había antes, ¿no? Bueno, mi hermano ya no trabaja ahí, se independizó, ahora él es trabajador independiente. Pero ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Una técnica, bueno, tanto para seleccionar personal como para hacer un diagnóstico, ¿no? Porque se va a observar ciertos comportamientos y ver que si el problema, uno de los problemas en la organización es el que no se sabe trabajar en equipo, entonces primero se tendría que observar a las personas en digamos, en esa actividad, ¿no? En el trabajo en equipo, para ver si las cosas son así o no. Y uno va registrando lo que va observando, ¿correcto? Ok, bien. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de investigación? Porque también menciona técnicas de investigación, aparte de las técnicas de diagnóstico, técnicas de investigación. A ver, ¿alguien recuerda alguna idea? ¿Alguien que estuvo atento, atenta? Vamos, chicos. ¿Cuáles serían esas técnicas de investigación? ¿Cuáles serían esas técnicas de investigación? A ver, veamos. Corporativas, valores, normas y creencias. Ejemplo de diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional es una forma de intervención, ya que interrumpe las operaciones rutinarias de la organización. Puede afectar las expectativas de los miembros con respecto al cambio y puede influir en cómo piensan sobre sí mismos y su organización. Caso de la NASA. Se puede hacer un análisis del intento de la NASA de implementar la innovación abierta, que era compartir ideas y resolver problemas con otras organizaciones en todo el mundo, en respuesta a sus recortes presupuestarios. Su sistema de recursos humanos se puede definir de la siguiente manera.
Un trabajo no estructurado. Muchos proyectos ejecutándose sobre la marcha al mismo tiempo. No existen procesos que determinen cómo o qué estudiar dentro de los proyectos. Hay jerarquías y procesos claros, lo que permite el éxito en un campo que necesita tanta experiencia. Proporciona un método de cómo hacer tareas basadas en quién quiere trabajar en qué conjunto de actividades funciona, etc. Una cultura de no despedir personas. Muchos contratistas en la oficina, los cuales fueron los primeros en ser despedidos durante los recortes presupuestarios. Miembros del equipo muy bien tratados. Topes bajos de compensación. Aunque eso no impacta la cultura organizacional, la gente quiere estar allí y por eso aceptan topes salariales más bajos. Los empleados piensan en la NASA como un empleador superior, porque permite a la gente ser innovadora y contribuir a una nueva idea, o algo que no se haya hecho antes. Intervenciones realizadas. En este caso, la organización no estaba comprando la idea de la innovación abierta. Este era un proyecto diseñado para poder seguir logrando los resultados de calidad de la NASA. Se requería colaboración externa de la NASA debido a los cambios en el entorno externo, que eran los recortes presupuestarios. Se produjeron intervenciones tales como sesiones de capacitación, oportunidades de retroalimentación, recompensas por participar en la innovación abierta. También se creó una lista de verificación para hacer que la innovación abierta fuera utilizable por la NASA. Todas estas intervenciones tomadas por los agentes de cambio en el caso de la NASA, finalmente funcionaron para conciliar los conflictos creados por la disminución de los recursos, la ansiedad de supervivencia, la disminución de la motivación y la resistencia al cambio. Las intervenciones apropiadas, como trabajar para alinear la visión de la empresa con la realidad de las operaciones cotidianas, pueden utilizarse para conciliar y obtener resultados positivos cuando existen conflictos. Asimismo, el diagnóstico organizacional resulta muy útil cuando se quiere adaptar o cambiar la cultura empresarial de una organización, demostrando aquellos factores de debilidad o fortaleza que habría que corregir o aumentar. Bien, a ver, ¿se logró captar en esa parte? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Se logró captar cuáles son las técnicas de investigación? Ya hemos visto cuáles son las técnicas del diagnóstico organizacional, ¿no? Las cuales pues coinciden con los textos. Algunos textos no van tan a fondo como para indicar, por ejemplo, los registros de incidentes. También son elementos que se pueden considerar en un diagnóstico, ¿no? Pero básicamente la entrevista, las encuestas, los cuestionarios, la observación son técnicas que a menudo se suelen mencionar en los textos universitarios que tiene que ver pues con comportamiento organizacional, diagnóstico organizacional. A veces hay cursos que se ofrecen de manera separada, por ejemplo, hay universidades cuando ya, bueno, creo que en especializaciones o maestrías, o hay cursos por ahí sobre diagnóstico organizacional específicamente. Lo estamos viendo aquí de manera general. Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas de investigación? ¿Algún voluntario, voluntaria, o prefieren que yo llame? A ver, ¿a quién llamamos? A Lucy Pedraza. Lucy Pedraza, ¿cuáles serían esas técnicas? 3:26 de la tarde. Tenemos que seguir avanzando. ¿Cuáles podrían ser esas técnicas de investigación? El diagnóstico organizacional. Interesante, ¿no? Que mencionan técnicas de investigación para llevar a cabo un diagnóstico organizacional, ¿no? Es lo que les he venido diciendo desde ya la primera unidad, cuando les decía, tienen que ir pensando en una organización de la sesión 1, tienen que ir pensando en una organización porque van a tener que hacer un diagnóstico,
van a aplicar instrumentos, ¿no? Claro que más completo sería todo, o sea, llevar a cabo una entrevista, si es con un colegio, entrevistarse con el director, los maestros, los mismos alumnos para saber, ¿no? qué tal opera la institución educativa con ese fin, ¿no? Bien, y esto se hace a través de, prácticamente es una investigación, ¿no? Diagnosticar connota una investigación, porque cuando yo, por ejemplo, alguien me llamó ahora en la mañana, ¿no? Me llamó alguien, un abogado para que yo, evalúe, ¿no? Diagnostique a un niño que está causando, dice, muchos problemas, ¿no? Que yo le dije, bueno, yo tengo una forma muy diferente y particular de trabajar. Me reservo en lo posible los diagnósticos según el DSM. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas conductuales del niño tienen su génesis en la familia, en los padres. Muchas veces el problema son los padres, no son los hijos, ¿no? Y si es un niño pequeño, imagínate de 4 años, imagínate qué cosa está viendo en el hogar, ¿no? Qué cosa, y necesito yo primero hablar con los padres, ¿no? Ya, luego con el niño, con los 3, ¿no? Con toda la familia. Entonces, yo no puedo dar un diagnóstico así, ponerle una etiqueta al niño, en realidad me parece injusto hacer eso, ¿no? Con todos los conocimientos que tengo, me parece injusto hacer eso. Entonces, primero hay que hacer una investigación, investigar con las personas allegadas, ¿no? En el área clínica se tiene que investigar, o sea, diagnosticar es investigar, porque sobre la base de qué tú vas a hacer un diagnóstico, sobre la base de piedras, o sobre la base de qué, de un sueño, sobre la base de qué, de lo que otros te han dicho. No, tú no puedes confiar en lo que otros te dicen, tú tienes que tener cara a cara a la persona de quien se trata. No se puede hacer un diagnóstico sobre la base de lo que me ha dicho a alguien. Eso lo puedo tomar como un referente, pero yo tengo que ir a quién es la persona involucrada acá, ¿no? ¿Quién es el agente, el de la conducta? ¿Quién, no? Y quién es, si es un menor de edad, tiene que necesariamente conversar con los padres. Eso en el área clínica. El área organizacional, ¿no? ¿Con quiénes? Bueno, la organización misma, ¿quiénes forman parte de la organización? Tengo que hacerme esa pregunta. ¿Quién es el gerente, el director, la directora? ¿Quiénes son parte de esa organización? ¿Voy a escuchar solamente a uno y no al otro? No, o sea, tampoco, el diagnóstico no tiene que ser imparcial, no tiene que ser parcial, perdón, no se tiene que parcializar, tiene que ser imparcial. Tiene que permitirme esa apertura de poder escuchar a todos los lados para hacer un diagnóstico justo, correcto, ¿no? Entonces, ese es un diagnóstico. No solamente escucho al que está en autoridad y lo que me está diciendo, porque de repente, ¿qué cosa más puede estar pasando, ¿no? Entonces, pero todo eso requiere en sí una investigación, pues yo investigo, preguntar, indagar, hacer preguntas pertinentes, relevantes, preguntas adecuadas, me permite recoger mucha información que me puede ser útil para hacer un diagnóstico de la organización, ¿no? Luego puedo, bueno, aplicar instrumentos, hacer encuestas. Los simposios también me permiten, porque también los talleres me permiten recoger información, me permiten hacer una investigación en el sentido que, como es vivencial, yo escucho a las personas puede que se abran en un taller, depende cómo dirija ese taller también, ¿no? Y las actividades que se programen dentro de ese taller, ¿no? Las personas podrían abrirse, yo podría enterarme de más cosas que me pueden servir
a través de el taller, ¿no? Todo eso. En realidad, lo que dice, lo que dijo, por ejemplo, y eso yo lo mantengo también, el diagnóstico en sí es una forma de intervención, ¿no? El diagnóstico en sí es una forma de intervención. Por lo general, el diagnóstico lo ubican de manera, digamos, como una fase más, ¿no? La intervención lo ubican como una fase más. Digamos, primero el diagnóstico, ¿no? Luego del diagnóstico sigue, digamos, una, digamos, planificación de lo que se va a hacer para dar solución a algo, y luego la intervención donde uno ya interviene, actúa para dar solución a un problema identificado, una realidad, a través de un programa, de talleres, ¿no? Que uno haya planificado, programado bien, con ciertas estrategias eficientes, basadas en la evidencia, que logre un impacto en ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, por lo general se ubicaba la fase de la intervención como una fase aparte, ¿no? Digamos, primero el diagnóstico y después ya la intervención. Pero algunos consideran, y yo también, partiendo de mi propio razonamiento, podría decir que el diagnóstico mismo, en sí mismo, también es una intervención. Una intervención porque a través del diagnóstico puedo hacer reformulaciones, porque yo me pude haber planteado en una primera sesión una hipótesis, una respuesta tentativa sobre cuál podría ser el problema en la organización, pero en otra sesión donde sigo recogiendo información, puedo hacer una reformulación de la hipótesis. Me doy cuenta que no es esto en realidad, sino es esto que he recolectado, esa información más que he recolectado me permite hacer ciertas modificaciones y explicaciones nuevas a un problema. En ese sentido, podríamos estar hablando de que la intervención, ¿no? Que el diagnóstico es una forma de intervención. Bien, claro que hay quienes tienen una idea diferente a esto, ¿no? Y se piensa, bueno, intervención es cuando ya tú recién ahí entras a tallar para cambiar algo, ¿ok? Bueno, cualquiera que fuera, lo importante es saber cuál es el proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Bien, chicos y chicas, ahora sí, habiendo visto este video, vamos a seguir presentando. Son las 3:34 de la tarde. Nos quedamos aquí en las preguntas. Gracias a la participación de Melanie Álvarez, John Muñoz, Stephanie Rojas, Ani Castillo, Grecia Collazos, Marilyn Pérez, Brenda Hurtado y Rosa Sandoval. ¿Qué es el diagnóstico organizacional? Es buscar. El diagnóstico es buscar, es encontrar síntomas o causas o situación que tenga una organización o empresa en un momento determinado. Obviamente en un momento determinado, porque de aquí a 2, 3 años ya no pudiese presentar esas mismas causas, esos mismos síntomas, ya puede que haya cambiado, ¿no? O puede que haya empeorado también, ¿no? Que encontremos otras causas, otros síntomas, ¿no? Por eso es que se hace énfasis que es buscar información, es encontrar causas, síntomas, una situación, pero en un momento determinado, ¿ok? Y también se centra en buscar el cambio, ¿no? ¿Por qué diagnóstico? ¿Por qué voy a hacer un diagnóstico? ¿Para qué hago una evaluación? ¿Para qué hago un diagnóstico? Bueno, hago un diagnóstico, el diagnóstico se centra en el cambio, porque a través del diagnóstico necesito saber cuál es el problema para luego buscar un cambio. Hay algo que quiero aquí añadir, ya no sé si decir aclarar, sino añadir para vuestro conocimiento. A veces, no sé si a veces se han hecho la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre evaluación y diagnóstico, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estarán la respuesta en los libros, en los textos, ¿no?
Yo he podido desarrollar una explicación para mí, ¿no? En que la evaluación es un proceso, ¿ya? Un proceso de recogida de información. La evaluación vendría a ser así algo como el proceso, ¿no? De recogida de información, recoger, de analizar, de interpretar, de tratar de entender este material que he recogido sobre esta organización, ¿no? Y el diagnóstico ya viene a ser, digamos, algo final, ya es como decir el tiro de gracia, ¿no? El tiro de gracia, sí, el tiro de gracia, ya algo ya final, ya digamos un nombre. Yo digo, esto es lo que sucede, este es el problema, y le pongo un nombre, lo denomino, ¿ok? Y la evaluación vendría a ser algo así como el proceso, el proceso que puede tomar algunos días o unas semanas, y en esos días, esas semanas que he estado haciendo, recogiendo información, entrevistando, recogiendo información, anotando, analizando, interpretando esa información, ¿no? Entonces, la evaluación sería ese proceso, para un poquito ahí reconciliar tal vez esa confusión que puede causar estos dos términos, evaluación y diagnóstico. Y el diagnóstico ya viene a ser, digamos, el nombre final, que digo, ¿no? Como me llamó alguien, me dijo, quiero que me dé un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, que le diga, que le dé el diagnóstico. Pero antes de eso tienes que hacer una evaluación, es todo un proceso de entrevistas, de recoger información, buscar información, si es posible hasta los maestros, y todo eso toma tiempo. Hablando estrictamente así, todo eso toma tiempo, ¿ok? Bien, entonces el diagnóstico organizacional se centra en buscar el cambio, es un papel activo, ¿ya? Es un papel activo. Ahora, ¿de dónde se parte al hacer un diagnóstico, no? ¿De dónde se parte? Escuchar al cliente, se escucha. Identificar áreas de oportunidad, ¿no? Áreas de oportunidad, es decir, áreas para trabajar. ¿Dónde voy a actuar? Ya. Primeramente se escucha a quién. ¿A quién es el cliente en el campo del comportamiento organizacional, ¿no? En el campo de la psicología organizacional. ¿Quién es tu cliente? Van a ser los gerentes, los directores de las organizaciones, de las empresas, los consultores, van a ser los colaboradores, ¿no? Bien, primero hay que escuchar para ver, ¿no? Armarnos preguntas. Luego, identificar áreas de oportunidad para trabajar. ¿En qué área se va a trabajar? Tal vez el tema de liderazgo, el tema de comunicación, tal vez el tema de la motivación, etcétera. Lo otro es que hay que buscar apoyo, ¿no? Eso sí, no pretendas tú ahí estar solo, porque te puedes desgastar, ¿no? Hay que buscar apoyo en la misma organización, ¿no? ¿Apoyo de quiénes? Bueno, de quienes me han llamado, de quienes han pedido ayuda principalmente, ¿no? Puede ser gerente, puede ser los consultores, los empleados también. Necesita un apoyo para que te ayude, ¿no? Ya. Lo otro es la recolección de datos, ¿no? Análisis, lo que ya venía diciendo, encuestas, observación, entrevistas, ¿no? Hay que recoger los datos. Aparte, muy aparte de que yo escucho, aparte de lo que yo escucho, porque yo te dije, aquí tú tienes que pararte firme, ¿no? Y si bien es cierto, el gerente es el que te va a pagar, pero también tienes que mantener tu ética profesional, tu objetividad, ¿no? Que no vas a depender solamente de lo que él o ella te dijo, ¿no? Sino que por otro lado tienes que recoger información. Si no, no está siendo imparcial, no está siendo ético, no está siendo objetivo para nada. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Cómo, no? Una vez que ya se tiene la información, ¿ahora qué
cómo organizo la información, ¿no? ¿Qué hago con toda esta información que yo he podido recopilar? Bien, hay que estructurar la información, hay que quedarse con aquella, ¿no?, que me va a ser útil, hay que ir eliminando información de repente que no me es relevante, ¿no? No me es relevante, eso hay que hacer, hay que estructurar, ¿ya? Y luego hay que dirigirse hacia los objetivos propuestos, ¿no? Aquellos que uno se ha propuesto, para los cuales me han llamado a la organización, ¿sí? Por lo general, los gerentes, los que están ahí, los consultores, tienen una idea, ¿no?, de lo que está sucediendo porque están cerca de la organización, han estado ahí y ven, ¿no? Entonces, uno debe dirigirse hacia esos objetivos propuestos, qué es lo que quieren ellos para su organización, qué cosa quieren. Entonces, no aislarse mucho de lo que se desea para esa organización, ¿correcto? Lo otro es analizar e interpretar información recabada, ¿no? Hay que analizar, hay que interpretar la información que se ha ido recibiendo, recogiendo, hacer un análisis FODA. Algunas organizaciones lo aplican, el análisis FODA, estoy seguro que ustedes lo han visto también, el análisis FODA. Identificar las fortalezas, lo que se hace bien, las áreas de oportunidad, los déficits, ¿no? Las alternativas dentro de una organización. Muy importante señalar qué se está haciendo bien, porque seguramente algunas cosas buenas hace, y a partir de ello como que lo impulsa a enfrentarse sus déficits, a lo que está haciendo mal, ¿no? Y bueno, plan de acción, ¿no? Plan de acción. ¿Y ahora qué? Pero ahora ya recogí la información, ya escuché, ya analicé, ya interpreté. ¿Ahora qué voy a hacer? Un plan de acción, ¿no?, de las actividades, estrategias, tiempos, momentos, qué se va a hacer, con quiénes se va a realizar, todo, ¿no? Programado, planificado, recursos que se pueden necesitar para llevar a cabo ese plan de acción, involucrar al cliente, en este caso, quienes son parte de la organización, ¿no? Si se quiere un cambio ahí, entonces tiene que involucrarse, ¿no? Como una persona que va al médico, ¿no? El que llega a ser el paciente, cuando llega en contacto con el médico lo escucha, diagnostica y le receta, ¿no? Bien, quiero estar bien, quiero sanarme. Bien, tiene que sanarse, tiene que tomar el medicamento, tiene que seguir las pautas del médico, si no, no se sana. Entonces, tiene que involucrarse. En este caso, ¿quiénes se van a involucrar? Es la organización misma, ¿no? Desde la jerarquía más alta hasta la que está en el estrato, digamos, inferior, hablando de jerarquía. ¿Ok? Bien, chicos, entonces aquí la tarea es elaborar un diagrama de flujo o ruta que siguió para arribar al diagnóstico de una organización, ¿no? Que partiendo del video presentado, lo que se ha explicado, de lo que se ha explicado previamente en las otras clases, de las exposiciones seguramente, todo eso se va a integrar. Ahora ustedes en pares, ya en pares 2, elabora un diagrama de flujo. Por favor, familiarícese bien con qué cosa es un diagrama de flujo. Voy a estar considerando las características de un diagrama de flujo. Con base en eso voy a revisar, evaluar el trabajo, ¿no? Elabora un diagrama de flujo o ruta que siguió para arribar al diagnóstico de una organización. Esto es un poquito abierto, esta tarea, en el sentido de que pueden partir, si ya han hecho, ya tienen a estas alturas un diagnóstico, si ya hay quienes se han adelantado y ya han aplicado un instrumento en una organización para identificar cuál es el problema, entonces pueden tomarse de esa experiencia que ustedes han venido teniendo y armar un diagrama de flujo de todo lo que ha abarcado esa experiencia. Bien, chicos,
¿ok? O en todo caso, para quienes todavía de repente no han llegado ahí, partir de las lecciones de los videos que se han visto, ¿no? Que se han visto. Bien, entonces, las referencias ahí están, las referencias, básicamente el libro de Robbins es el libro recomendado para este curso, materiales que se pueden encontrar en YouTube. Coloco también las imágenes porque ahí pongo imágenes y quiero darle crédito a las imágenes recuperadas de Google Images. Bien. Un segundo, por favor. Bien, chicos y chicas, estoy aquí. Ok, ¿preguntas que tuvieran? ¿Alguna pregunta, John? Adelante. Sí, profesora, disculpe. Respecto en el sílabo, para la semana que viene, la semana 9, nos dice que hay una evaluación objetiva, que es la sustentación del PA2. ¿La presentación de este PA2 es en diapositivas o presentamos solamente nuestro documento? Sí, en diapositiva, ¿no? Extraen información de su documento, sintetizan, traten de sintetizar, ¿ya? Y eso presentan, ¿no? Eso presentan en su grupo, ¿no? Es algo grupal, producto acreditable 2, ¿no? Y bueno, lo que han aprendido hasta el momento. Algo parecido como esto, les voy a mostrar rapidito un video, ¿ya? Miren, me gustó mucho esto de acá. Ahorita les presento. Espero encontrarlo, no sé si lo encontraré. Ya, ahorita se los presento. Para terminar ya, 3:49. A ver, rapidito. Una pestaña. A ver si les recuerda algo. Aprendizajes que obtuve en esta materia. Lo primero es decirles o comentarles que el diagnóstico organizacional, como se muestra en esta imagen, es en sí mismo una intervención que busca, obviamente, encontrar síntomas y causas, algún problema o situación que tenga una empresa en un momento determinado, en tiempo real, de manera muy objetiva y concreta, para poderle ofrecer al cliente un plan de acción. Es interesante que el diagnóstico organizacional se centra sobre todo en buscar el cambio y en generarlo. Es por esto que el papel del cliente es un papel activo y es un papel en donde él también tiene que involucrarse en este proceso de diagnóstico. Gerentes, puede ser subgerentes, algunos empleados de la misma empresa, pueden ser áreas específicas o inclusive consultores internos. Siempre es necesario en esta parte trabajar sobre todo en el tema de la resistencia. El cuarto punto es la recolección de datos. ¿Cómo yo, como agente externo, como agente de cambio, voy a obtener estos datos? Bueno, primero es ubicar a las personas involucradas
y sobre todo tener un tiempo de acción. La recolección de datos la voy a poder hacer a través de análisis de documentos de la misma organización, encuestas en grupo, entrevistas grupales, observación directa, entrevistas cara a cara y... Bien, como han visto ahí, seguramente algo les habrá hecho recordar, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, ahí, ¿no? Es de una alumna a otros alumnos, ¿no? Hacer una presentación de lo que se ha aprendido al momento, ¿no? Con ayuda visual, con sus propias palabras, así, relajado, ¿no? Sus propias palabras, explicar eso, ¿no? Entonces, ustedes han seguido una ruta hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. El producto acreditable, los productos son acumulativos, son procesos, ¿no? Porque muy bien se puede solicitar un trabajo del porrazo, como antes se estilaba hacer, del porrazo, pero como hay mucho énfasis en el proceso, ¿no? En etapas, ir avanzando por etapas, para que el alumno vaya aprendiendo en ese proceso. Entonces, lo que ustedes van a hacer es algo así, algo parecido como esto, ¿no? Prepárense bien, porque precisamente si no va a haber un examen escrito, por lo menos necesito que los estudiantes se pongan las pilas, sean también creativos, se organicen bien, se preparen con tiempo para que alguien no vaya a tener 20 minutos mientras que alguien tiene 5 minutos, porque todo eso voy a estar evaluando ya, les voy a pasar una rúbrica para que ustedes consideren esos detalles, chicos, ¿ya? Entonces, el producto acreditable, que es el informe del diagnóstico de la problemática, ¿ya? Del comportamiento organizacional, ese es el producto acreditable, esa es una nota, ¿ya? Ahora, la evaluación objetiva, como no voy a tomar un examen escrito, ¿no? Va a ser, ustedes van a sustentar, ¿ya? Van a sustentar, van a defender, sustentar, van a defender, van a presentar sus argumentos, así como yo modelo cuando estoy presento argumentos, ahí estoy modelando. Para los que están atentos pueden aprender de ese modelamiento. Los que no están atentos, bueno, ya no sé qué decir, ¿no? Pero bueno, sustenta, ¿qué es sustentar? Sustentación oral del producto acreditable 2. Pasa a, yo puedo hacerte preguntas y qué instrumento utilizaste, si a partir de qué marco teórico elegiste tu instrumento, tu técnica, cuál técnica utilizaste, tienen que saber contestar. Ah, profesora, esta técnica, partimos de este modelo teórico, de esta teoría, porque pensábamos que, ¿no? Entonces ahí está sustentando, no, exponer no es solamente exponer, sino sustentar, defender con razones, ¿no? Con lógica, con fundamento, es decir, autores, ¿no? Según el autor tal, bla, 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 ¿ok? Es decir, el producto acreditable al mismo tiempo se va a convertir en un material para la evaluación objetiva. Lo que voy a estar viendo es que ustedes sustenten. Ok, Ani, adelante. Sí, profesora, mi consulta era si para el producto acreditable 2, como en un inicio se mencionó que iba a ser acumulativo, o sea, el informe del diagnóstico lo vamos a añadir a lo que hemos tenido en el proceso del producto acreditable 1, ¿verdad? Sí. Y ya ustedes, por ejemplo, así como ven en ese video, ayúdense de lo visual, ¿no? Por ejemplo, pueden armar su presentación con organizadores, ¿no? Organizadores gráficos que indiquen ruta, ¿no? Y ya ustedes lo van explicando, no todo tiene que estar ahí en texto, ¿no? Ustedes se ayudan de lo que ven y ustedes ya lo van explicando, ¿no? Explicando. A ver, como va a ser la semana 9 esa evaluación, probablemente utilicemos todas las horas, ¿ya? Probablemente. Traten de limitarlo a unos 35 minutos, más o menos. Por eso, ensayen antes. Bien, ¿ha quedado claro la explicación, chicos? Profesora, ¿nos va a dar Adelante. un modelo para todos tener la misma redacción
del diagnóstico y así no haya Ya. confusiones. El producto acreditable, ese es redactado en Word, ¿no? Pero las diapositivas, como ustedes lo presentan ahí, ahí no les puedo dar un modelo, eso ya es abierto. Ya, lo que sí, obviamente la estructura, es decir, qué cosa van a presentar, ¿no? Desde lo que contuvo el producto acreditable 1, que es que marco teórico, antecedentes, no sé qué más, y luego el producto acreditable 2, que termina en un diagnóstico, pero qué aplicaron, ¿no? Qué instrumentos, todo eso, ¿no? ¿Ya? Ahí, para la diapositiva sí eso es abierto para la sustentación. Para el producto acreditable sí tienen que hacerlo Word. Un modelo, ahí en el aula virtual colgué ya desde hace 2 semanas un modelo, digamos, de proyecto, pero si necesitan otro, lo puedo hacer, denme más bien un par de días, de repente mañana puedo estar colgando uno. Mientras tanto, vayan avanzando. Ya luego lo adecúan al formato que les voy a estar enviando. Ya, no sé si ahí quedó claro. Para las diapositivas eso es abierto, ¿no? Ahí lo principal es tener, digamos, los acápites, ¿no? Por ejemplo, el acápite, digamos, marco teórico, el acápite antecedentes, ¿no? Esas elementos. No sé si quedó claro ahí. Profesora, entonces es válido que por el momento, hasta tener el modelo, podamos incluir tablas o gráficos para... Tablas es perfecto. Como habrán visto ustedes en el primer video, casi en todas partes ves tablas, gráficos. Es que eso es algo que también se tiene que estar pensando. Vamos, estamos entrando en una era de los datos, ¿no? En los datos. En Estados Unidos ya el énfasis en lo de contratar gente es que sepan la cultura de los datos, analizar datos, interpretar datos, elaborar información reflejarlas en datos. Es como que se está convirtiendo todo a números, que a través de los números podemos saber ciertos comportamientos, traducirlos a números. Claro, no estoy completamente de acuerdo con eso, pero eso es hacia dónde se va encaminando el mundo, ¿no? Bien. Ok. Es perfecto, me parece, si tienen tablas, datos, gráficos, diagramas ahí, muy bien. Para la parte de eso, bueno, parte de resultados, ¿no? Ok, chicos. Ok, entonces con ustedes nos volvemos a ver el día jueves, tutoría para el grupo A las 8 de la noche. Entra el grupo para que presente su exposición, trate de sintetizar. Ahí enfatícese, por favor, estudio de investigación, ¿no? Estudio de investigación sobre el tema, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Por ahí habrán estudios sobre diagnóstico del comportamiento organizacional. Ahí vayamos, ¿ya? Ahí vayamos, esa parte, por favor. Ok. Bien, chicos, entonces terminamos ya. Si no hubiera otra pregunta, si no, ya espera para el día de la tutoría. Ahí se puede tratar también alguna duda que tengan, consulta que tengan. Bien. A ver, Sara, no toman lista aún. Sí, ahorita ya les tomo por el internet. Ok. Ya me ganaron los de la capacitación, ya deben estar ahí. A ver, un ratito, ¿dónde estamos? Asistencia de alumnos. Bien, a ver. Sesión 2, ¿cuál es el tema de la sesión 8? Modelos, ¿no? No olvide el grupo que le toca modelos, hacer énfasis en los modelos y por ahí inyectar investigaciones
sobre el diagnóstico. Álvarez Terrillo, Benavides Casanova, Álvarez Benavides, Presente. Benavides Cernaqué, Presente, profesora. Castillo Vances, Presente, profesora. Chilón Alejandría, Presente, profesora. Chilón Constantino Claudia, Presente, Miss. Chuquipiondo Chalán, Presente. Collazos Asenjo, Fernández Eclén, Presente Collazos, profesora. Presente, Miss, presente. Hurtado Hurtado. Presente, Muñoz Miss. Pérez, Muñoz Istuvo, Pedraza Hernández, Presente. Pedraza, creo que llamé ahora para participación. Hay que participar ahí, Lucy. Pérez Mío, Presente, profesora, Pérez Mío. Pintado García, Presente, profesora. Rodríguez Linares, Presente, profesora, buenas tardes. Rojas Delgado, Presente, profesora. Sánchez Arroyo, Presente, profesora. Sánchez Sanda, Presente, profesora. Sánchez Sandoval Suculupe, Presente. Silva González, Presente, profesora. Silva Sandoval. Presente, profesora. A ver, Silva González estuvo por ahí en otro lugar, creo. Yo siento la voz. Yo siento la voz de cuando no estuvieron ahí. Sosa del Maestro, Presente, profesora. Torres Mendoza, Presente, profesora. Trauco Fernández, Presente, profesora. Ugaz Yontov. Presente, profesora. Bien. Registrados en intranet, como todos están, ya lo otro lo ingreso sabiendo que ya todos están, ¿bien? Ok, chicos, entonces nos estamos viendo, cuídense, no olviden alguna otra consulta, en tutoría nos podemos ver en la noche, ¿bien? Cuídense que se cargue esta grabación, lo voy a copiar en el aula virtual donde se encuentran todos los links de las clases que hemos tenido hasta el momento. Buenas tardes. Hasta luego, profesora. Hola, Bel, gracias. Hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego, hasta luego. Miss, ¿me puede escuchar? Hola, ¿te escucho? Sí, Miss, usted había mencionado sobre la tarea que corresponde esta semana, que tienen que ser de a 2, pero en mi grupo somos 3 integrantes, siempre hemos hecho los trabajos de 3, no sé si nos permite también está realizar bien. esta actividad. Ok, Sí, sí. muchas gracias, Miss. Buenas tardes. Cuídese. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, ¿Hasta cuándo cuídense. tenemos para presentar el diagrama? Hasta mañana creo que está en el aula virtual ya programado. Vaya, profesora, gracias. Hasta luego, Ani.